continuamos ahora aquí en el SECA 2020 con un gran amigo, doctor Francisco Jesús Mondragón de la Luz, que nos va a presentar el análisis de audio digital en el SECA 2020. Bienvenido, Cacho. Hola, buenas tardes. Soy alumno del doctorado en la escuela, en el Instituto Politécnico Nacional, en la sección de estudios de posgrado. Y mi trabajo, mi área de estudio es el análisis del audio digital. Entonces les voy a presentar acerca de generalidades del audio y después les presentaré mi trabajo de doctorado. Muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Entonces, para empezar definiendo qué es el audio, es toda la técnica o sistema relacionado con la reproducción, grabación, transmisión del sonido. Entonces, básicamente es todo lo que nos permite almacenar, reproducir y grabar los sonidos. Se puede dividir la era del audio en era mecánica, en era magnética y en la era digital. En la era mecánica, lo primero que se inventó fue el fonoautógrafo. A ver, creo que con este se termina. Perdón. ¿Qué es este? Es este que vemos aquí, que de lo que se trataba era un cono que atrapaba las vibraciones en el aire y lo grababa en una hoja de metal. Aunque este medio sí se ha podido reproducir y se ha intentado reproducir, algunas grabaciones que se tienen de voz, la señal de ruido era muy, muy baja y era muy ruidosa la señal. Otro de los inventos que se hicieron para poder grabar el sonido fue por Thomas Alva Edison en 1877, que hizo el fonógrafo. Básicamente se compone de un cilindro. Al principio también era de metal y después ya se diseñaron de cera para que sea más fácil al momento de grabar el sonido, y en esto se tenía ya una grabación aceptable. Y el gramófono tiene una idea similar, solamente que en vez de un cilindro usaba yascos, que en la mayoría de los casos eran al principio de metal, y después se empezaba a producir con algunos tipos de plásticos, y de ahí viene la idea de los vinilos que después se usan. En la era magnética se diseñó el telegráfono en el año de 1888, que básicamente es una bobina en el cual al pasar un alambre se intentaba que se grabara la información que se estaba mandando a través de la bobina en el alambre, y este fue el primer como proyecto para hacer grabaciones ya en sistemas. De hecho, este sistema se usa ya como en otra máquina, que es el megatófono, en el cual se usa un alambre para grabar sonidos, y se usó en las grabaciones de la Primera y Segunda Guerra Mundial. De hecho, este es como de los últimos modelos, donde ya se ve pues, todo el micrófono ya más compacto y un equipo que se podía ya llevar. Este era un poco más grande, pero en los dos se aprecia cómo pasa el alambre. Y era un método para grabar. La invención de la bobina abierta, que es la cinta magnética. El principio es que se tiene un papel, una cinta, a la cual se le va a poner sustancias magnéticas polvorientas, las cuales se van a alinear dependiendo del campo magnético que se está haciendo en esta parte para poder grabar la señal. Estas son de las primeras grabaciones, de los primeros trabajos que se hicieron para grabar en una cinta magnética. También uno de los avances que por un inventor argentino fue grabar en un cilindro las señales acústicas, y en estas ya se podía encontrar, en grabaciones de habla, se podían encontrar características interhablante y intrahablante.
siguiendo el desarrollo, siguieron la invención de más cintas magnéticas, con más grosor, con más diferentes tipos de materiales, que ya podían dejar grabar mucha más información. Y después apareció el cassette, que es el que quizás ya muchos ya podemos conocer, donde se grababa también el audio. Ahora, cuando empieza la era digital, se empieza a desplazar toda esta tecnología de la grabación magnética y se empieza a crear con un parecido a los CDs que conocemos ahora, pero eran de 30 centímetros, me parece. Y aún así podía grabar tanto de manera digital y de manera analógica, aunque su capacidad de contener la información era poca. Y aquí se ve la diferencia cuando empieza a salir el CD y la cantidad de información que se podía grabar en un tamaño mucho más chico fue significante. Esto es algo que nos ha proporcionado una ventaja al momento de analizar el audio, ya que si queremos una mejor calidad de audio, como lo vamos a ver más adelante, necesitamos una frecuencia de muestreo mayor y por lo tanto generamos mucho más datos para poder grabar los sonidos. Entonces, el que se vaya desarrollando la tecnología de la capacidad de almacenamiento nos ha proporcionado una gran herramienta. Y, por ejemplo, podemos ver que el Minidix, que aparece en 1982 y se empieza a comercializar en 1987, el tamaño que se tiene con los CDs normales era mucho menor. Y pues, se pudo comercializar, solamente que era de un costo mucho más caro que hacer CDs, y durante una era fue usado por muchos el CD, hasta que bien llegan los MP3 y las memorias portátiles y desplaza todo esto y ya nos permite transportar gran cantidad de información de audio en espacios muy reducidos. Bueno, para poder almacenar nuestra información acústica, necesitamos convertirla a información digital. Esto se hace mediante transductores que convierten de una señal, en este caso acústica, mecánica a eléctrica, y esto es convertido a código por medio del muestreo. Nosotros en el muestreo lo que es cada cuánto vamos a tomar una señal de la muestra analógica. Entonces, mientras más grande sea la frecuencia del muestreo, el periodo va a ser menor y se van a tomar mucho más muestras. La cuantificación es el número de bits que tenemos para cuantificar nuestra señal. Entre mayor sea el número de bits, vamos a poder definir mejor la señal y vamos a tener menor error al cuantificar la señal, ya que va a estar más cercana a la señal análoga. Si tenemos menor número de bits, se pierde más información. Y por último, la codificación, que es convertir la señal a binario, básicamente con ciertos formatos. Las señales de interés en el audio digital que se han estudiado durante varias décadas ha sido la voz, la música, y en estas últimas 2 décadas se ha tomado más interés en el ambiente. En cuanto a la voz, se ha tomado interés en reconocer al hablante, hacer identificación de hablante, lo veremos un poco más adelante, para los casos forenses o para seguridad, como llave de una contraseña. En este caso se une con identificación de palabra, que muchas veces nos pide por ejemplo, ahorita en el banco, que demos identificación de voz, que digamos ciertas palabras, que guardemos y ellos van a tratar que hagamos palabras similares para poder matchar y que sí se identifique que somos nosotros. También se han hecho últimamente estudios de identificar la emoción a través de la voz. Esto es que nosotros humanamente podemos detectar si algún conocido o alguien con quien estamos familiarizados con su voz, al momento que nos habla podemos saber si le pasa algo, ¿no? Quizás si está triste o simplemente le pasa algo. Entonces se ha intentado hacer también de modo automático. Y la identificación del lenguaje, por ejemplo, esto es que en el español, aunque lo hablamos en todo América y América Latina y Sudamérica, se puede definir por ciertas características de cómo hablamos, de qué parte del continente somos.
En cuanto a música, se ha hecho para detectar el género, instrumentos que participan en ella para poder poner una etiqueta en las grabaciones de cómo van ocurriendo los instrumentos, para encontrar canciones parecidas a las que estamos escuchando y que te puedan recomendar. Por ejemplo, esto es algo que se usa en los de Spotify y los sistemas de streaming. Si ven que te gusta algo, buscan cosas en un análisis con personas que han escuchado música como la que a ti te gusta para recomendarte otras cosas. Y para crear otros, para crear modos de tratar las señales, para implementarlos en las grabaciones. En cuanto al ambiente del audio de interés en el ambiente, se ha intentado el estudiar la escena. Esto es el lugar donde suceden las cosas. Puede ser como en un parque o un cuarto o en una sala de conciertos o en un tren. Y en este caso se involucran muchos sonidos. La diferencia con el identificar el evento es que se intentan aislar los sonidos y se intenta identificar los sonidos aislados. Esto es, por ejemplo, en el parque, si de repente se escuchaba un perro, que se identifique que estaba el perro, se escuchaban los niños, pasó quizás unas bicis. Esa es la indicación de evento. El lugar de grabación se ha usado para identificar, sobre todo en casos forenses, si se hizo la llamada de cierto caso en el lugar donde se está diciendo que se hizo o no se hizo, y para monitorear y identificar especies de diferentes tipos de animales, de mamíferos, de aves. Bueno, en cuanto a la acústica forense, es la rama que nos ha dado la mayor avance en cuanto al análisis de audio. Básicamente es la creación de técnicas desarrolladas por la ingeniería acústica para el esclarecimiento de delitos y la averiguación de la identidad de quienes los cometen. Por lo tanto, si al momento de que aplicamos que es forense, es para un caso penal o judicial más bien, y se intenta, por eso es donde se han tomado como las mayores precauciones de ser claros en cuanto a los avances y cómo se entregan los resultados. Se puede ver que la primera vez que se hizo un caso forense fue en el siglo XVII, que es lo que se sigue usando de testigo de audio, que solamente es la persona, aunque no lo haya visto, y se identifica, ¿no? Que esto puede ser hasta cierta parte peligroso y se ha comprobado que es peligroso, porque se puede confundir de muchas maneras. Se sigue con las investigaciones y uno de los avances significativos es el espectógrafo, que básicamente es muy similar a lo que ahora conocemos como el espectrograma, solamente que este era impreso, y se construye una máquina que permite identificar ciertas partes de la frecuencia fundamental y resonantes, y identificar como partes donde se están vocalizando ciertos fonemas, y se acuña el término bol de la voz. Se siguen haciendo estudios de que para hacer las grabaciones se tiene que tener muy cuidadoso y se tiene que ser muy específico en cuanto a lo que se está analizando para ir a hacer las grabaciones en lugar casi donde se cometieron los hechos o muy similar a donde se cometieron, para poder hacer una identificación adecuada, ya que si no se toman en cuenta, se degrada mucho la identificación del hablante. Y hay identificación. Uno es el método visual, que es usar herramientas como el espectrograma para poder identificar a los hablantes, y la otra es hacerlo auditivamente. Se pudo ver que el método auditivo era más exacto que el visual, a pesar de que se podría tener ya como una imagen. Todavía era mejor el sistema auditivo de las personas entrenadas para poder identificar. Podemos ver que para el análisis de audio en general, uno de los avances más significativos fue el uso de los coeficientes Cepstral de frecuencia MEL, que se pueden ver en esta, que es una manera de representar la señal del audio en una manera de tiempo contra frecuencia.
y estos son la cantidad de coeficientes que se calculan normalmente para la identificación de voz y que han obtenido buenos resultados para identificación de voz. Como les mencionaba, el reconocimiento de hablante forense es el proceso que se determina si un individuo está presente en una grabación cuestionada en algún caso. Los métodos en los que se puede hacer es auditivo perceptual. Esto es solamente por expertos que han entrenado mucho su oído y que tienen esa capacidad de ser muy agudos para poder percibir los sonidos y dar una opinión experta. Los que se utilizan el método auditivo y instrumentos, que serían como utilizar el espectrograma para poder analizar ciertas partes de la grabación y identificar partes vocalizadas que den mejor probabilidad de que sí sea el hablante que se está buscando o de que no lo sea. Y los métodos automáticos a los cuales metemos la grabación y nos van a decir qué porcentaje tiene de que sí sea la persona que se tiene en cuestión. Básicamente, para hacer este proceso se usa un preprocesamiento en el cual la señal es preparada para el análisis, que podemos quitar los ruidos si en el caso de voz que no nos interesan los ruidos de fondo, o podemos quitar otro tipo de ruidos como los eléctricos de la grabación para preparar una mejor señal y que no nos haga ruido al momento de la clasificación. Algunos de las características pueden ser tomadas en el dominio de la frecuencia, en el dominio del tiempo o en el dominio cepstral, que son de los que les mencioné anteriormente y son de los que se han usado para voz. Los clasificadores más usados, los que tienen mejores resultados, son los modelos ocultos de Markov y los modelos de mezclas gaussianas. Después de que se desarrolló esto, se empezaron a usar ya las redes neuronales multicapa y empezaron a dar buenos resultados. Algunos de los trabajos que se han hecho para identificación de voz, como vemos, hay muy pocos trabajos de base de datos de habla en español. Y el número de grabaciones de los hablantes que se tienen, de los hablantes participantes, es muy baja. Entonces aquí hay una oportunidad para producir grabaciones y aparte los sistemas que se han implementado en muchos de los países están hechos con grabaciones que están hechos en otros idiomas y esto es muy peligroso. De hecho, de las que tienen mejores más publicaciones son esta base de datos y está hecha en inglés y con eso se han hecho varios sistemas. Algunos de los sistemas más que se han hecho para reconocimiento de hablante, como podemos ver, son de los países pues, que tienen algunos laboratorios para el análisis del audio, entre los cuales se encuentra España. Y pues, aquí vamos a empezar también con eso. Mi área de investigación es los sonidos ambientales. Esto se puede usar tanto como para el monitoreo de cuartos inteligentes, la navegación autónoma, es que un robot entienda el ambiente en donde está y pueda modificar su comportamiento, por ejemplo, para empezar a ir más lento, por si sabe que hay gente, determinación de especies, como lo vimos anteriormente, y organizar las bases de datos y etiquetarlas. El análisis del contenido es algo que se ha heredado del análisis tanto de habla como de música y básicamente se puede dividir en estas maneras de sacar características, el basado en bloques a partir de la transformada de Fourier, que es lo que normalmente se le ha llamado el dominio de la frecuencia, y aplicar ciertos filtros del tipo auditivos. Cuando aplicamos bloques, normalmente la señal se divide en tramas. Las tramas tienen algún traslape entre ellas. Y esto es porque, por ejemplo, en voz la señal es estocástica, es de un tipo estocástico. Y esto, si no tenemos este traslape, no nos generaría estadísticas más concretas o adecuadas para la clasificación. Y se ha comprobado que el hacer el traslape nos da mejores características para calcular algunas de estas generalmente para esto. Transformada de Fourier es una de las herramientas más usadas durante varios años
esta se trata la señal acústica como una suma de componentes de ondas senoidales. La grabación, como lo podemos ver aquí en el análisis, ya tenemos las componentes de la grabación. El algoritmo para sacar un espectrograma es dividir la señal en tramas, calcular la magnitud de la transformada de Fourier. Esa magnitud de la transformada de Fourier para las tramas corresponde a una columna vertical y se repite el proceso para todas las tramas y así construimos el espectrograma como los muestra. Los bancos de tipo auditivos intentan reproducir el escalamiento logarítmico que el oído humano tiene para analizar los sonidos, como lo podemos ver en estas curvas de igual sonoridad. El oído interpreta los sonidos de manera logarítmica, teniendo mejor resolución en las medianas frecuencias que en altas y bajas, porque no es capaz de escuchar muy bien en bajas. Estos son algunos de los tipos de filtros que se ocupan, que la escala MEL, la escala BAR, los filtros Gamatón, y yo introduzco la transformada Wavelet continua para este tipo de análisis del audio. La transformada Wavelet continua básicamente se trata de una representación tiempo-frecuencia de una convolución aplicable a una señal, la función madre Wavelet, a distintos escalamientos. Hay varias funciones madre Wavelet que han sido comprobadas de utilidad para el análisis de señales, entre las que se encuentran el sombrero mexicano, Morlet, Meyer, Paul, Shannon, log normal, y esta es su representación en tiempo como en frecuencia. Como podemos ver, algo que se puede ver, algunas de las funciones madre no tienen componentes en las partes negativas de la transformada Wavelet, y esto más adelante lo usaremos para su cálculo eficiente. Algunos de lo que se puede, cómo se dilata la señal, es que si hacemos una dilatación en fracción de 1 en el tiempo, en frecuencia aumenta la amplitud, y si lo hacemos por arriba de 1, en frecuencia disminuye la amplitud. Los parámetros de dilatación, en este caso de la Wavelet, son asignados en una escala logarítmica de base 2, lo cual nos da una interpretación entre octavas y voces. Las octavas las voces es cuántas divisiones hay en las octavas, y las octavas es de la manera como se usa normalmente en la música. Entonces, dependiendo de la frecuencia de muestreo de nuestra señal, vamos a tener la cantidad de octavas, y el número de voces nosotros lo definimos. Y se puede ver la representación del factor de dilatación, cómo va cambiando, y el efecto que tiene el logarítmico en el análisis de la frecuencia. Para poderlo implementar de manera más eficiente, se implementa usando la convolución de la transformada de Fourier, tanto de la señal como de la transformada Wavelet, y se aplica usando el método de convolución. Esta es la diferencia entre usar un espectrograma normal y usar el Wavelet espectrograma. La diferencia se puede ver aquí en la representación logarítmica. Esta es una grabación de piano. Lo hice así para poder ver la frecuencia fundamental y los resonantes. Y como se puede ver de cómo se muestra la información en un espectrograma, cómo se obtiene en una Wavelet espectrograma, tiene mejor resolución ya debido al escalamiento logarítmico para el análisis de los filtros. Para poder implementar la Wavelet, ya que el proceso de convolución para todos los filtros del escalamiento es complicado, se intenta disminuir el tiempo de cálculo. Uno de los métodos es diseñado por Kameoka, el cual encuentra el inicio del filtro, el fin del filtro, y busca una longitud de filtro en base a potencia 2 que sea menor a la longitud entre el inicio y el fin. Y se aplica la transformada Wavelet para esa longitud. Este es el resultado de usar ese método. Como podemos ver, se pierde algo de información en las altas frecuencias, pero es tan significativa.
la similitud que podemos estudiar en el PCNR y en la similitud, como vemos, nos da buena medida, o sea, se mantiene la similitud. Nosotros proponemos un método que toma en cuenta que al momento de discretizar una transformada, una señal en frecuencia, lo que pasa es que se repite el espectro a cierto periodo. Eso podemos ver que tenemos partes en las que la información espectral es cero. Esa información hasta cierto punto vimos que la primera vez que yo lo hice, la verdad fue como haciendo la prueba programando y después viendo cómo es matemáticamente, no nos es útil esta información. Por lo cual podemos eliminarla y acercar los filtros lo más cercano a donde se van a aplicar y disminuir cambiar para el cual se va a aplicar. Esto es como se representaría. Estos son las otros cómo se modifican para poder implementarlo de esta manera eficiente. Como podemos ver, en frecuencia, estos son los filtros para la log normal wavelet, la función madre log normal wavelet, y en la parte de los negativos no tenemos información. Vamos a esa parte, y como vemos, obtenemos buenos resultados solamente emitiendo los ceros. De esta parte, como toda esta parte que tenemos de azul es cero, no aplicamos el proceso de convolución en esos índices. El resultado es muy óptimo por la similitud que obtenemos. Después vimos que de las frecuencias, como les mencionaba, la parte negativa, tanto de la función wavelet madre, no tiene información útil. Entonces decidimos eliminar esta parte y aplicarla solamente para la parte de la transformada de la señal y la parte de donde se tiene información de las wavelets escaladas. Usando este método, con el método de aplicar la wavelet normal, se obtiene esto con un PCNR muy adecuado y se mantiene la similitud entre las imágenes. Este es con el método de Kameoka. Como vemos, se vuelve aparte, pero se mantiene la similitud y se reduce el tiempo. Ahorita muestro la gráfica de tiempo. Y este es con el método que nosotros proponemos, se mantiene la similitud y se mantiene la parte de las altas frecuencias. El método que nosotros proponemos es el que tiempo de cálculo se mantiene estable, mientras que los otros métodos, por ejemplo, el rojo es el de Kameoka, aumentar la longitud de las señales, se inestabiliza el tiempo y empieza a tomar más tiempo para el cálculo. Mientras que nuestro sistema, para poder clasificar, usamos el aprendizaje profundo. Para los clasificadores, lo que normalmente se han usado eran los de aprendizaje automático, que son los que les mostré anteriormente, los modelos de mezclas gaussianas, las redes neuronales comunes, esta es parte de la inteligencia artificial. Y una parte tanto del aprendizaje automático y por lo tanto de la inteligencia artificial es el aprendizaje profundo. Y esto se trata de redes neuronales con más número de capas que le permiten tomar mejores características de ciertas señales. Por ejemplo, en cuanto a la identificación de rostros, entre ciertas diferentes capas podemos tomar capas características menos significativas y, por ejemplo, aquí ya podemos ver que toma características más significativas con ciertas partes del rostro. Aquí intenta identificar partes completas de un rostro. Intentamos tomar ventaja de estos sistemas usados para clasificación de imágenes y generamos los programas wavelet de bases de datos para poder clasificarlos. Hay diferencia de aprendizaje. Uno es extraer características, como se ve en esta parte, quitamos la parte de clasificación y se extrayeron en cierta capa para meterlos a unos clasificadores de aprendizaje automático comunes.
La otra manera es congelar ciertas capas, es que no se modifiquen, por ejemplo, aquí que quizás no es tan significativo esta parte de esta capa, se congela esta capa solamente se modifica para las siguientes capas. A eso se le llama ajuste fino de modelos preentrenados. En nuestra base de datos intentamos clasificar sonidos ambientales, tenemos 50 clases con 40 muestras por clase, lo cual nos da una base de datos pequeña, lo cual nos identificar cuál es el modelo para entrenar nuestra red neuronal, en la cual es entrenar algunas capas y que es el proceso que describí anteriormente. Las bases de datos que se usaron para probar el sistema que se planteó es la X50, que contiene 50 clases con 40 muestras con clase, y hicimos nosotros una igual 50 clases y tiene 24 muestras por cada clase. Algunas de las clases que se clasifican, por ejemplo, como podemos ver, algunas son similares entre la que se plantea en un concurso de clasificación de sonidos ambientales y la que nosotros hicimos. Y el método propuesto para realizar la tarea de reconocimiento de los sonidos ambientales es utilizar la transformada Gödel para obtener una representación o frecuencia con una resolución logarítmica similar a como percibe el sistema auditivo humano, y con estos espectrogramas obtenidos alimentar redes neuronales profundas para obtener la transferencia de aprendizaje y clasificar estos sonidos. Es madre Gödel que encontramos para el análisis de señales son estas. Estas son sus Raúl. Por ejemplo, esta tiene buena representación, aunque tiene mucha correlación entre píxeles y no sentimos que nos pudiera ayudar mucho. Todas las demás implementaciones tienen mucha correlación que sentimos que no nos podrían ayudar, aunque vimos que tenía mejor definido las señales y los resonantes, fue la log normal Gödel, que es la que se selecciona. Después hicimos el ajuste fino con diferentes capas concursos de clasificar 1000 diferentes objetos. Estas han sido algunas de las redes que no han tenido buenos resultados, en la cual encontramos que la BGG19 es de las que tienen mejor resultado. Para poder representar el espectrograma, revisamos cuál es el mapa de color que nos diera mejor clasificación, en los cuales se probaron estos. Podemos ver que tanto el MANA como el INFERIS, el JET, el COOL, el Copper y Gray tienen buenos resultados. Se hizo otro estudio para disminuyendo la frecuencia de muestreo de las grabaciones, y las grabaciones, si eran muy cortos, se repetían hasta obtener 5 segundos. Si eran más largos, por ejemplo, cuando se obtenía 1 segundo, se cortaba hasta el 1.5 segundos, y eso es lo que se analizaba. Esto se hizo para ver el impacto tanto del tiempo en análisis como de la frecuencia de muestreo. Y como podemos ver, a partir de 1.5 segundos, pero sobre todo a partir de 2.5 segundos, nos da buenos resultados. Y nos da buenos resultados a partir de una frecuencia de muestreo superior a 16 kHz de muestreo. Hizo un análisis para ver la resolución de los espectrogramas con números de voces por octavas, cuántas voces por octava nos dan mejores resultados, y aquí se puede ver claramente que al incrementar el número de voces nos dan mejores resultados, pero tenemos una en contra, que es incrementa mucho el tiempo de cómputo de los espectrogramas. Entonces, hasta esta resolución probamos y obtenemos mejores resultados. Se puede probar para más, pero se necesitan mucho mejores equipos todavía, pero eso sería de los resultados de los trabajos a futuro. Se probó con la base de datos X50 sin repetir los sonidos, y con la base de datos SONAM50, que es la que nosotros creamos, y obtuvimos este porcentaje de clasificación. Como podemos ver, en los dos es aceptable. Estas algunas son de las matrices de confusión de la clasificación de los sonidos ambientales para la X50.
Esta es para la base de datos que nosotros creamos. Y como resumen, se puede concluir que la base, la red neural BG19 muestra ser eficiente para la clasificación de sonidos mediante representaciones tiempo-frecuencia, que a partir de 2.5 segundos es lo adecuado para poder representar sonidos continuos, y que a partir de la frecuencia de muestreo de 22.050 Hz es adecuada para esta tarea. Algunos de los trabajos con los que nos comparamos que han hecho la tarea de clasificar la base de datos X50 son estos. Aquí podemos ver que, por ejemplo, algunos de los que tienen buenos resultados usan aparte los espectrogramas MEL, lo que incrementa todavía más el tiempo de cómputo. Nosotros planteamos que con la BG19 es suficiente y se obtienen buenos resultados para poder implementar esta tarea. Como trabajo a futuro para futuros estudiantes del análisis del audio es incrementar las bases de datos tanto de voz para hacer el procesamiento en español, la identificación del hablante en español adecuada, implementar unas redes neuronales específicas para el tratamiento de audio, no hacer la implementación de tratamientos de imágenes a los espectrogramas, sino usar ciertas redes neuronales, como la de corto o largo tiempo, que es similar a como lo usamos, cómo se genera el espectrograma, y investigar la confiabilidad de la transformada Webber de los espectrogramas para el análisis visual en casos forenses. Y estas son algunas de mis referencias, y sería mi presentación. Espero que tengan algunas dudas. No, pues es muy interesante, y sobre todo estamos viendo que la función más, bueno, la que yo considero que es muy importante es la parte de la velocidad de análisis, porque aunque sí pudieran algunos otros sistemas poder compararse con el BGG19, siento que la velocidad de análisis es como algo muy muy bueno que se está aportando. No sé tú cómo ves. Sí, una de las aportaciones del trabajo que se hace es el implementar de manera eficiente, se le llama, que es implementar, hacer más rápido el cálculo de la transformada Webber. Esto es porque de hecho al calcular, pues cuando la base de datos que no es tan grande como algunas bases de datos de imágenes que se tienen, para calcular los espectrogramas se tarda 2 o 3 días computadoras buenas, ¿no? O sea, con buenos procesadores, y pues al implementar que sean más rápidas se puede hacer más realidad del trabajo, porque si no sería luego imposible por memorias y ese tipo de conflictos y implementar estos algoritmos. Sí, claro. ¿Tú qué consideras, o qué tanto porcentaje consideras que pueda afectar la diferencia de grabaciones o de cadenas de audio para identificar un mismo sonido sobre diferentes cadenas de audio? De hecho, esto es de lo que se trata. El trabajo intentan clasificar diferentes tipos de sonidos grabados en diferentes, por ejemplo, en los parques, en el campo, cuando hablo de escenas, se graba en diferentes tipos de parque, y que cuando ese audio al clasificador, digas, el robot que se les está interactuando, digas, estoy en el parque, o estoy acercándome a una estación de metro, a la entrada de una estación de metro, tengo que ser más cauto. Eso es en cuanto a la implementación de robot. Pero sería pues algo así. Y pues nos dejaste impresionada. Sobre todo también a mí me impresionó mucho la parte de que se pierde un poquito en la parte de las frecuencias altas, pero la gran cantidad de frecuencias se mantiene. Entonces eso a mí me sorprendió mucho, y sobre todo cuando cuando estamos viendo la gráfica,
como con cómo se obtiene una eliminación de datos que no son necesarios, y que las comparativas son muy exactas en cuanto a la determinación de los diferentes sonidos que se están analizando. Sí, de hecho, o sea, primero implemento lo que fue propuesto por Kameoka, y ahí me di cuenta que pues en realidad no se tomaba en cuenta toda la parte que era cero. Pero yo al momento de estarlo implementando se me hizo muy tedioso encontrar el inicio y fin para después encontrar longitud de base 2. Esto es porque la transformada de Fourier se calcula más rápido en esas bases. En la parte digital se calcula más rápido, por eso se trata de encontrar un índice de esa manera. Pero el hacer este tipo el encontrar esto, yo sentía que era muy tedioso. Lo que planteé fue, pues no lo implementes si no tiene dato, y pues se hace de manera más rápida. Pero primero lo hice, ahora sí que haciendo el análisis de implementar los filtros, y después ya encontramos la manera de explicarlo matemáticamente. Porque esa fue así como, ahora sí, pero explícalo qué es lo que, por qué sí está pasando, ¿no? Sí, claro, esa es una parte, pues, obligatoria. Aquí me están preguntando, Marco Tulio, si tienes alguna publicación de esa propuesta para que pueda checarla más a detalle. De hecho, está en revisión. Bueno, ya la propuesta está aceptada, pero está para publicarse ya en este semestre, se puede decir. Se mandó a una revista JCR en Chile, y se publica yo creo que por diciembre o enero. Entonces, aquí está mi correo. Si quieren, si alguien la quiere que se la pase, solamente ya cuando esté aceptada ya de manera definitiva, se las puedo enviar. Ahorita nos la mandaron para hacer ciertas correcciones de cambiar los índices en imágenes, ciertas cosas, pero ya está aceptada, y la publicación va a estar, yo creo, como por enero. Así es. Pues muy bien, ahí y está ya también la otra. de la implementación de la manera eficiente de... ¿Mande? No, continúa, perdón, Cacho. Acerca de la implementación de la manera de calcular la manera eficiente de transformada Webelet, se tiene un paper publicado en la Universidad de Electrocomunicaciones de Japón, y ahí la pueden buscar, o me pueden igual mandar un correo y se los comparto. Las preguntas que nos estaban haciendo aquí los espectadores de la conferencia. ¿Alguna otra cosa que nos quieras? Pues gracias por la invitación, y espero que les haya gustado mi presentación. No, pues no, muy agradecidos de que estés en esta ocasión aquí con nosotros. Es un lujo tenerte. Gracias. Bueno, pues no sé si tengamos algo más de preguntas, Andresito. Y si no, pues muchas gracias por estar con nosotros, y qué bueno que nos viniste a dar una muestra de tu trabajo, y pues con todo vamos, Esime. Gracias. Sobre todo lo que quería como que vieran es que hay otras cosas. Por ejemplo, muchas veces cuando estamos estudiando la especialidad nos atrae mucho la música, y hay muchas maneras de aplicar el estudio de la música, ¿no? En la parte digital. Y más aparte, ahorita para avanzar en algunas empresas, pues les piden que tengan cierta maestría, y terminan pagando maestrías en Business Administration o cosas así. Cuando puedes tener como esa oportunidad de estudiar algo que te gusta y obtener pues cosas, ¿no? Que quizás te puedan ayudar en tu ambiente laboral. Sí, pues muchas gracias también por tu experiencia que nos estás regalando a todos los espectadores que estamos aquí. Gracias a ustedes. Bueno,
pues para todos, vamos a continuar todavía. Creo que esta parte estamos muy contentos de que esté con nosotros y vamos a continuar con mucho más aquí en el SECA 2020 online. Gracias, Cacho. A ustedes, hasta luego. Estamos en contacto.